lo que me asignó el profesor, que lleva por título Los desafíos de la fertilidad del suelo y el biofertilizante como alternativa viable para aumentar la productividad de los cultivos de los pequeños agricultores en el África subsahariana. ¿Ya les cambió la presentación? No, sigue todavía en la primera. Ok, aquí tengo algún detalle porque no la puedo pasar. Okay. ¿Ya pasó? Ya está. Ya está la de Ok, resumen en pantalla, sí. sí. Bueno, a manera de resumen tenemos que pues la baja fertilidad y la gestión ineficiente de los suelos han sido los principales desafíos a los que se enfrentan los pequeños agricultores. Y en este caso no solo pues del África subsahariana, como lo menciona el título, sino, por ejemplo, en México también sucede algo similar. El fertilizante inorgánico utilizado es insostenible, pues como todos sabemos, puede causar diferentes consecuencias en el suelo, salinidad, degradación y pues de manera en general contaminación ambiental. Actualmente, la creciente demanda de la agricultura sostenible está impulsando el uso de fertilizantes biológicos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Este, Bueno, se está impulsando el uso de fertilizantes biológicos que se componen de microorganismos beneficiosos, como ya lo habían comentado en exposiciones pasadas, ya sean los bioestimulantes o en este caso los biofertilizantes. Estos biofertilizantes o fertilizantes deben mejorar la nutrición, el rendimiento de las plantas, a través de la fijación biológica de nitrógeno, la solubilización de nutrientes y diversas actividades biológicas. A manera de introducción tenemos que pues se estima que para el 2050 la población mundial alcance los 9.000 millones de personas y pues algunos países de África son los que más contribuyen con este crecimiento. En este contexto se necesita aumentar pues la producción de alimentos para alimentar adecuadamente la creciente población, aunque pues ya sabemos que en sí el problema de la alimentación no está como enfocada en que no alcance, sino más que nada está mal distribuida. Lamentablemente muchos países africanos carecen de voluntad política que puedan impulsar las políticas agrícolas, lo que ha causado una baja productividad agrícola. Según Jacobs y Baipetti, una de las estrategias para mitigar este problema es considerar a los pequeños agricultores como empresarios y poseedores significativos de recursos naturales, en este caso del suelo, el agua y las plantas, y que estos pequeños productores tienen la capacidad de gestionar pues activos naturales y contribuir a la red de producción nacional e incluso a la mundial con excedentes que puedan ser exportados en este caso. Y bueno, aquí tenemos algunas de las formas que, que se pueden, digamos, emplear para lograr el aumento en la productividad de los pequeños agricultores. Entre ellas, pues destacan invertir en la agricultura, alentar y reinvertir lo que se produzca, ayudar a los agricultores a aumentar la materia orgánica del suelo mediante pues prácticas de conservación del suelo, agregar materia orgánica, cubiertas vivas o cubiertas con paja o algo así. Además, también se sugiere combatir la débil producción agrícola a través de una gestión integrada eficiente de los nutrientes e invertir mediante métodos científicos y ecológicos. Pues es decir, como en este caso se va a presentar el uso de biofertilizantes o de nuevos productos que no contaminen, pero que sí ayuden a la productividad agrícola. ¿Cuál es la aportación de los pequeños agricultores a la economía? Podríamos destacarla que de manera en general, más sin en cambio, pues en este caso se hace énfasis en la economía del África subsahariana. Pues la agricultura ha sido la columna vertebral de la economía, en este caso la africana, y está impulsada principalmente por pequeños agricultores que contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo rural y social. Por lo general, los pequeños agricultores cultivan menos de 5 a 10 acres de tierra, que ocupan alrededor del 10% de las tierras agrícolas del mundo.
Entre los cultivos que destacan, pues son los cultivos alimentarios como el mijo, la yuca, el maíz, el ñame, el sorgo, arroz y hortalizas en general. Además de pues algunos otros cultivos que contribuyen a la producción de alimentos, pero además a ingresos de exportación, como son el algodón, el tabaco, el té, el café y el cacao. En este caso, más del 65% de la mano de obra del África subsahariana está involucrada en la agricultura, perdón. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos países. En Ruanda, la agricultura de pequeños agricultores emplea el 90% de la fuerza laboral total. En Nigeria, 2/3 de la totalidad de la fuerza laboral está empleada en la agricultura. Países como Togo, Costa de Marfil, Zimbabue, Mozambique, Zambia y algunos otros están comprendidos entre el 65 y el 90% de la fuerza laboral empleada en la agricultura. Pues bien, aunque prácticamente la mayoría de la población de estos países se emplea en esta actividad, en la actividad agrícola, hay muchos agricultores que se enfrentan a desafíos que pues de cierta manera obstaculizan la productividad y el desarrollo de la agricultura. Em, Esto se debe principalmente a políticas gubernamentales que pues en vez de promover la producción, digamos, del país en sí, prefieren optar por la importación de alimentos. En este caso, la mejora de los subsidios a los insumos agrícolas, el apoyo financiero del gobierno y la adopción de nuevas tecnologías, pues son puntos fundamentales para aumentar la productividad entre los pequeños agricultores. Y pues ya adentrándonos un poquito más, en este caso pues se utiliza la biotecnología y la ciencia microbiológica para producir productos como fitoestimuladores, biopesticidas y biofertilizantes para mejorar la eficiencia de los nutrientes de los cultivos, de manera que se pueda aumentar la productividad agrícola y los valores económicos de los pequeños agricultores. Y algo muy importante es que no causen tanto daño al ambiente. Aquí tenemos algunos datos de cómo se encuentran los suelos en esta área de la que estamos hablando, que es el África subsahariana. Y tenemos que, pues en general, el 55% de las tierras son desérticas y solo pueden soportar el pastoreo nómada. Sin embargo, a lo largo de los años, pues este pastoreo ha sido excesivo. La deforestación y el cultivo sin una gestión eficiente de los nutrientes han contribuido pues a la pérdida de suelo, de nutrientes y pues a la baja productividad. Según este autor Sánchez, se ha perdido un promedio de 660 kilogramos de nitrógeno, 75 kilogramos de fósforo y 450 de potasio por hectárea en los últimos 30 años. Esto sugiere, pues, de manera muy puntual, la necesidad de un manejo integrado eficiente de la fertilidad del suelo para mejorar, pues, la productividad y de manera general, los ingresos en los pequeños agricultores también. Tenemos algunos datos sobre los nutrientes en los suelos de esta zona y se tiene que, por ejemplo, el zinc es deficiente en la mayoría de los suelos de África occidental, especialmente en las zonas bajas, mientras que el fósforo viable de las plantas no está disponible en los suelos. Los suelos carecen de calcio, magnesio y potasio. Algunos de los suelos sudafricanos son deficientes en potasio y fósforo, por lo que no son adecuados para el cultivo. Y del mismo modo, los suelos de África Oriental tienen hasta 90% de nitrógeno, 50% de fósforo y 50% de potasio como nutrientes limitantes. Aquí nos podemos dar cuenta de la importancia de poder implementar políticas y algunas mejoras que permitan pues la mejor productividad de los suelos, que permitan a estos productores poder producir alimentos y gestionar agricultura sostenible. En este caso, en esta zona también pues se hace bajo uso de fertilizantes. Esto debido a pues a los monopolios que existen en el país, además de que pues hay falta de incentivos financieros, no hay hay políticas de fertilizantes débiles, el alto precio de los productos y pues esto mismo provoca que no haya demanda. Como ya lo mencionaba, pues el mercado de fertilizantes carece de infraestructura básica, la fijación de los precios eficientes, o sea, bueno, el precio de los fertilizantes es muy caro y no hay competencia. Y esto pues debido principalmente a los monopolios.
Bueno, aquí mencionamos algunos de los desafíos en el uso de fertilizantes orgánicos. El fertilizante orgánico en sí, pues está hecho de materiales, como ya todos sabemos, pues de materiales naturales, de materia vegetal o animal, el cual además de suministrar nutrientes, también mejora la estructura física y el nivel de actividad bioquímica del suelo. Sin embargo, pues existen como algunas limitantes, ¿no? O algunas cosas que no están como tal consideradas y que de repente pueden complicar el uso de estos fertilizantes orgánicos. Eh, el desafío de su disponibilidad, gestión y costo han disminuido su uso entre los pequeños agricultores debido a que la cantidad de estiércol orgánico disponible es insuficiente, o sea, no hay suficiente para todos los agricultores. La proporción de nutrientes de los fertilizantes orgánicos varía por el mismo producto de diferentes fuentes. O sea que, por ejemplo, para suministrar nitrógeno con algún fertilizante orgánico, pues requerimos de diferentes cantidades dependiendo de qué, por ejemplo, hablando de estiércol de animales, por ejemplo, si es de cabras o es de bovinos, se requiere diferentes cantidades para suministrar cierta cantidad de nitrógeno. Las carreteras o la infraestructura de comunicación tampoco son como muy eficientes, por lo cual aumentan el costo y pues en lugares es de difícil acceso, por lo cual no se puede movilizar tanto fertilizante orgánico. Y finalmente tenemos que en muchos casos, pues el estiércol de vaca, los desechos de aves de corral y el compost, pues se han notificado como refugio para microbios patógenos, es decir, para algunas plagas o puede transmitir algunas enfermedades tal vez. Y bueno, ya adentrándonos a lo que es la biofertilización, pues como ya lo mencionamos, fue como un panorama previo a tocar este tema, es que pues existen varios motivos por los cuales es necesario, como ya lo mencionaba anteriormente, buscar alternativas para hacer productivo el suelo, no solo en el África subsahariana, sino por ejemplo en México también, buscar alternativas mediante las cuales podamos producir y obtener un alto rendimiento sin causar deterioro al medio ambiente. Y bueno, vamos a empezar ya con lo que es la biofertilización y para esto necesitamos saber qué son los biofertilizantes. Pues deriva de bio, que significa vida, y fertilizante, que pues son las sustancias utilizadas para suministrar nutrientes vegetales en forma utilizable. Y de manera particular, los biofertilizantes son sustancias que contienen microorganismos vivos que cuando se aplican a la superficie de las plantas, semillas, raíces o suelo, colonizan la rizósfera o el interior de las plantas y ayudan a mejorar la fertilidad del suelo, al mismo tiempo que estimulan el crecimiento de las plantas mediante el aumento de la disponibilidad de nutrientes y sustancias de crecimiento para los cultivos hospedantes. Pues esta sería la definición de qué es un biofertilizante. Como en todos los casos, existen diferentes tipos de biofertilizantes que pueden ser utilizados para diferentes propósitos. De manera general, aquí tenemos que se clasifican en función de su composición microbiana y características funcionales, en función de lo que trae cada producto y de lo que puede realizar. Tenemos primero que nada los biofertilizantes fijadores de nitrógeno. Pues la mayoría de nosotros ya sabemos, ¿no? Los cultivos, las leguminosas, pues son las principales fijadoras de nitrógeno. Y por ejemplo, aquí tenemos que en el suelo deficiente de nitrógeno, los diazotrópicos fijan el gas nitrógeno de los ambientes abióticos a través del proceso de fijación biológica de nitrógeno, utilizando la enzima llamada nitrogenasa. Los diazotrópicos suelen estar en relaciones simbióticas o no simbióticas con las plantas anfitrionas. La relación simbiótica es común en estas especies, en Rhizobium, Bradyrhizobium y Sinorhizobium, que habitan los nódulos radiculares de la mayoría de los cultivos leguminosos, como ya lo mencionaba anteriormente. Bueno, continuando con esto, tenemos los fertilizantes, solubilizantes y movilizadores. Estos principalmente se utilizan para hacer disponible el fósforo y el potasio. Como aquí lo dice, en el suelo el potasio y el fósforo se combinan con elementos como hierro, aluminio y calcio para formar compuestos estables que no están fácilmente disponibles para el uso de las plantas. Entonces es aquí cuando se necesita o se requiere de algún producto que pueda hacerlos disponibles.
Los microorganismos solubilizantes de fósforo comprenden principalmente bacterias y hongos. Y según estos autores, Pindi y Steinarayama, los solubilizantes más eficientes incluyen los siguientes géneros: Bacillus, Pseudomonas, Aspergillus y Penicillium. El biofertilizante solubilizante de potasio solubiliza potasio de compuestos como mica, mascovite, analito, ortoclasa y biotita. Estos que les acabo de mencionar son minerales que pues se encuentran en el suelo, que retienen el potasio, que hacen que no sea fácil, bueno, que no esté disponible para las plantas. Sin embargo, mediante el uso de biofertilizantes, pues se puede hacer disponible para la planta. Aquí tenemos los biofertilizantes que contienen micronutrientes. Los micronutrientes, como son zinc, hierro, manganeso, el cobre y el molibdeno, forman complejos insolubles en el suelo a los que no son fácilmente accesibles para los cultivos, como pasaba en el potasio también. Sin embargo, mediante el empleo de Rhizobium, Rhizobium y Pseudomonas y algunas otras especies de bacterias pueden mejorar la absorción y disponibilidad de micronutrientes en el suelo. Por ejemplo, los sideróforos bacterianos solubilizan y queletan el hierro en complejos que pueden ser fácilmente absorbidos por las raíces de las plantas. Tenemos algunas rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Esto se compone de un grupo heterogéneo de microbios rizosféricos beneficiosos que pueden estimular el crecimiento y desarrollo de las plantas a través de uno o más mecanismos. Las sustancias promotoras del crecimiento pueden aumentar el crecimiento de las plantas directa o indirectamente. Pueden controlar indirectamente enfermedades mediante la producción de metabolitos antimicrobianos como el cianuro de hidrógeno, fenazines y tensina. ¿De qué manera el biofertilizante puede contribuir a la mejora de la productividad o de los ingresos de los pequeños productores? Pues como aquí lo menciona, el beneficio de la rentabilidad del biofertilizante puede deducirse del análisis del beneficio-costo del biofertilizante, que se basa en la relación entre el valor obtenido del beneficio en comparación con el costo real del inóculo en un momento determinado. Los beneficios de los inoculantes de leguminosas se basan generalmente en la fijación de nitrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí no son muy costosos estos biofertilizantes, sin embargo, pues pueden darnos un beneficio muy grande ya utilizándolos en las plantas. Algunas de los beneficios pues son el aumento del rendimiento y la disponibilidad de nutrientes, que fue en lo que se basó prácticamente este estudio, en ver las ventajas y la manera en la que los biofertilizantes pues pueden poner a disponibilidad los nutrientes a las plantas. El rendimiento de las legumbres entre los pequeños agricultores se puede aumentar mediante el uso de biofertilizantes fijadores de nitrógeno, pues como Rhizobium y Bradyrhizobium, perdón. Por ejemplo, la inoculación de soya provoca un aumento en el rendimiento, mejora la materia orgánica del suelo y también fija alrededor del 80% de la necesidad del nitrógeno que se requiere para la soya. Y pues este es un ejemplo claro de cómo se puede emplear el uso de estos productos. Promueve el crecimiento de las plantas mediante las rizobacterias como biofertilizantes. Varias especies de microorganismos beneficiosos crecen en la rizósfera, participando en el ciclo de nutrientes y la producción de sustancias promotoras del crecimiento de las plantas. En algunos estudios se ha encontrado que bacterias como Bacillus y Panebacillus causan un aumento de la colonización micorriza vegetal, por lo tanto se denominan bacterias auxiliares micorrizales. Algunos biofertilizantes producen fitohormonas como ácido indolacético, giberelinas y citocininas que causan un aumento en el follaje de las plantas, elongación de la raíz, rendimiento de la fruta y simbiosis de microbiovegetal, perdón. En sí, este método es de bajo costo para suministrar nutrientes al suelo.
ha hecho este caso que pues el uso de biofertilizantes sea económico para los pequeños agricultores. Además, la cantidad de biofertilizante necesaria para lograr la misma cantidad de nutrientes suministrados por el fertilizante inorgánico es relativamente menor. Y pues finalmente tenemos algunas otras propiedades beneficiosas de los fertilizantes, de los biofertilizantes. Entre ellas, pues destacamos 4 muy importantes. El primero es que previenen plagas y enfermedades vegetales. Algunos de estos fertilizantes previenen enfermedades vegetales inhibiendo directamente a los patógenos a través de sus actividades metabólicas o competencia indirecta. Compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos orgánicos volátiles son parte de las actividades metabólicas normales de los microorganismos y desempeñan un papel importante en la estimulación del crecimiento de las plantas y como señales en las interacciones entre plantas y microbios. La bioremediación. Las rizobacterias se están empleando para aumentar la solubilidad y la de metales pesados en suelos agrícolas contaminados, aumentando así la tierra cultivable disponible para los productores en sí. Y un último punto muy importante es la resistencia al estrés hídrico. Pues ha informado que la producción de auxinas, citoquininas, gibberelinas y de aminas por algunos biofertilizantes mejoran la tolerancia al estrés hídrico vegetal. Este es un punto que también se estuvo mencionando en los bioestimulantes y también se vuelve a mencionar aquí en la biofertilización. Pues tenemos las conclusiones. En esta revisión se pusieron de relieve los desafíos de la fertilidad del suelo y la enorme importancia económica asociada con el uso de biofertilizantes para la mejora de la productividad de los cultivos entre los pequeños agricultores. A partir de la literatura revisada se ha establecido el uso de biofertilizantes para aumentar el crecimiento y el rendimiento de las plantas, así como mejorar la calidad del suelo, que es un punto que no debemos dejar de lado. Ciertos biofertilizantes producen metabolitos que protegen a las plantas de las plagas y los ataques de enfermedades. En la agricultura sostenible han acentuado la necesidad de reducir e incluso reemplazar el uso de agroquímicos, y en este caso por biofertilizantes. Los agricultores pobres en recursos que cultivan en suelos africanos subsaharianos, pobres en nutrientes, necesitan una tecnología rentable y eficiente para aumentar el rendimiento y la rentabilidad, y pues en este caso se hace hincapié en el uso de biofertilizantes. En este caso, el profe nos había solicitado como una utilidad o aplicación de la información del documento, y pues aquí a manera de conclusión final puse que este documento pues destaca la importancia del uso de los biofertilizantes en el aumento de la productividad de los cultivos. Además, orienta a través del desarrollo de cada uno de los tipos de biofertilizantes para saber en qué caso aplicarlos y qué beneficios se pueden obtener. Y pues esta es la referencia, y de mi parte sería todo. Sí. Muy bien, colega. ¿Algún comentario, alguna duda? Muy bien, colega, muchas gracias. Muy bien el artículo. Fíjese que el artículo me llamó la atención porque, como bien comentó su compañero Salvador, cuando se describe el ambiente agrícola, el aspecto social, el aspecto económico, pues tiene mucho parecido con lo que ocurre en más de una de las zonas agrícolas de nuestro país, que hay deterioro ambiental, erosión de los suelos, fertilidad baja, deforestación, falta de recursos económicos canalizados a la agricultura, una agricultura de subsistencia, problemas para hacerse de insumos, o cuando hay insumos, pues no se saben cómo utilizarlos, porque hace una semana me llegaba una consulta de que a unas gentes les llegó un producto aquí de una región que está entre Veracruz y Puebla, donde hay café, les llegó una serie de insumos y pues no sabían ni qué eran ni para qué eran, nomás se los dieron pues como que parte de algún compromiso político que hubo, les hicieron ya el reparto de esas cosas, pero pues no saben ni qué es ni para qué sirve, ¿no? Entonces, pues como que no tiene mucho sentido estar dispersando recursos que finalmente, y es más, yo creo ni se van a utilizar. Y pues imagínense cuánto de esas cosas dieron, ¿no? Entonces, cuando el colega nos habla sobre ese ambiente, pues tiene mucha semejanza con lo que ocurre en nuestro país. Afortunadamente, a diferencia de esos otros países que yo creo que sí están más amolados que nosotros, aquí por lo menos a veces nos damos el lujo de consultar y para hortalizas
diseñar nuestros programas de fertilización, cálculos de dosis, todo eso, porque como quiera que sea, podemos tener acceso a las fuentes de nutrientes. Los fertilizantes se han convertido en un insumo obligado. Ya sabemos que si no aplicamos fertilizantes para cubrir la demanda de los cultivos, pues difícilmente vamos a poder lograr un rendimiento decoroso que nos permita hacer rentable el sistema y que permanezca en el tiempo, ¿verdad? Pero en otros países, como los que nos comentaba el colega en su presentación, pues la aplicación, bueno, el uso y aplicación de fertilizantes es muy bajo. Por ahí en el cuerpo del artículo menciona que son pues, unos cuantos kilos por hectárea por ciclo, ¿no? Puede ser desde 10 kilogramos por hectárea por ciclo de fertilizante. Eso a lo mejor se puede ir a 20, 25 en algunos casos, o sea, realmente muy poquito fertilizante. Entonces, por ejemplo, si estamos, por ejemplo, 20 kilos de algo. Si hablamos de urea, pues estamos aplicando apenas 9 kilogramos de nitrógeno. Si hablamos de sulfato de amonio, estamos aplicando apenas unos 5 kilogramos de nitrógeno. Si hablamos, por ejemplo, de un triple 17, pues apenas estaríamos aplicando casi un 3.5 de cada de esos elementos. Entonces, realmente es poco fertilizante. Yo siento que ese fertilizante más tardamos en aplicarlo, que empieza a ser utilizado por los pocos microorganismos que hay en el suelo, pues para tratar de subsistir, de tal forma que se establece una competencia fuerte entre el cultivo y los microorganismos, ¿no? Entonces son países que efectivamente, debido a que, pues, al igual que en México, en algunas zonas el campo estaba un poco olvidado o poco atendido, pues entonces la productividad es muy baja y surgen, pues, la necesidad, pues, en primera instancia de producir alimentos. Después, pues, ver la posibilidad de poder generar riqueza a partir de la agricultura, ¿no? Esa ojalá pudiera ser el beneficio o el beneficio complementario para esos pequeños productores. ¿Cómo hacerle? Pues una propuesta es tratar de introducir esta tecnología para la elaboración de biofertilizantes, pues también con todas las limitantes que nos comentaba el colega, ¿no? De que a veces las fuentes orgánicas que pueden servir como vehículo, de acuerdo con la definición que él nos presentó, que es una sustancia, en este caso le podemos agregar o material que lleva microorganismos vivos precisamente con una función específica, que pueden ser fijadores de nitrógeno, ya sea de vida libre o que establecen relación simbiótica, como en el caso de los rizobios, o pueden ser específicos para la solubilidad o biodisponibilidad de fósforo, lo mismo para potasio, los micros que mencionaba, los micronutrimentos, y el otro grupo, ¿no? Que era lo que conocemos como PGPRs, que son las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, que de manera indirecta mejoran la capacidad de absorción de agua y de nutrientes de los cultivos. Esas rizobacterias o incluso las mismas micorrizas, que son hongos, pueden ayudar a incrementar la superficie de contacto de las plantas con el suelo. Las rizobacterias, pues lo que pueden hacer es estimular el desarrollo también de las raíces a través de la síntesis de algunos metabolitos que nos comentaba el colega Salvador. Otros, pues tienen funciones que no permiten el establecimiento de microorganismos, ¿verdad? Pues simplemente por competencia, ahora sí que el que llega primero impide la llegada de otros. Se hablaba de antibiosis o incluso de control directo, ¿no? Algunos bichos, como él mencionaba, producen algunos compuestos que llevan cianuro, que son pues son mecanismos de defensa y en este caso de control contra microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, la verdad es que está bastante interesante esta parte y pues no descartemos que es una técnica que pues seguramente ustedes en el futuro estarán implementando en algunas zonas agrícolas, pues cuando les toque ejercer su actividad profesional, ¿verdad? Considerando pues que la tendencia en muchos países, incluyendo México, pues es la generación de técnicas de manejo, técnicas productivas, que por un lado aseguren el abasto de alimentos, que generen riqueza precisamente para lograr un mejor desarrollo, un crecimiento económico, seguridad alimentaria, ¿verdad? Pero con prácticas pues de bajo impacto, ¿no? Que permitan sistemas agrícolas pues mucho más sostenibles, ¿no? Pues muy bien, colegas. Entonces, de ahí pues lo interesante del trabajo, que pues son ambientes muy semejantes a los de nosotros, de tal forma pues, que nosotros podríamos hacer
o sea, desarrollarnos pues en cualquier ambiente ya global. Ya tenemos que ir viendo más allá de las fronteras de nuestro país como para poder ejercer nuestra actividad agronómica, y pues sobre todo a ustedes les va a tocar toda esa parte. Entonces, pues digo, hay que ir teniendo estos antecedentes, estos datos. Los artículos, pues ahí los tienen, las presentaciones se las pueden intercambiar entre ustedes para tener esa información un poco más, ya más digerida, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la fase de preguntas. Entonces, colega Salvador, para que establezca sus preguntas, por favor. Sí, profe. Pues como primera pregunta, pues fue algo que ya estuvo usted mencionando también, para ver si lo captaron por ahí los compañeros, es qué tipos de biofertilizantes, pues mencioné en el trabajo, cuáles son los que se mencionan en el artículo. ¿Qué dice yo? Yo, profe, ¿Quién es usted? Luis Fernando Ávila, estuvo mencionando el compañero fijadores de nitrógeno, solubilizantes y movilizadores, micronutrientes en sí y rizobacterias, creo. A ver, Salvador. Sí, así es, profe, exactamente. Perfecto, muy bien. Órale, pues, ¿alguien más? Y si no, pues pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, la pregunta número 2, ¿cuáles son las 3 especies de bacterias fijadoras de nitrógeno? Las mencioné como en 3 ocasiones y como en 4 porque me enredé. No, sí, muy bien, buena pregunta. A ver, Medrano. Es el Rhizobium, Sinorhizobium y Bradyrhizobium. Perfecto. Muy bien. Así es, profe. Perfectísimo. ¿Tiene otra pregunta por ahí bajo la manga? Bueno, a ver, Karel. Karel López, ¿quiere opinar algo o quiere complementar las respuestas? Bueno, ya bajó su mano. Ok. Entonces continuamos, Salvador, si tiene otra preguntita por ahí, bajo la Sí, manga. es más como un... Sí, una pregunta. Mencionen 3 propiedades beneficiosas de los biofertilizantes. Son los que se mencionaron ya hasta el final. Sí, o sea, pide 3 de 4 que había, ¿no? Ajá, eran 4 y yo solo pido 3. Órale, pues, va que va. ¿Quién dice yo? De hecho, era la penúltima lámina, o la antepenúltima. Pero sí se menciona. A ver, Marco Vivar. Mencionó, previene plagas y enfermedades. Solo noté compuestos volátiles. Bioremediación. Okay. Bueno, bioremediación aumenta la solubilización de metales pesados y resistencia a sequía o a estrés hídrico. A ver, Salvador. Sí, profe, efectivamente, es eso. Sí, exacto, sí, está bien. Sí, efectivamente, como hemos comentado en los temas anteriores, igual, como bien comentaba el colega, ahorita se están retomando algunos aspectos, porque efectivamente algunos microorganismos tienen la capacidad de hacer más de una de esas funciones, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo típico es los tricodermas, ¿no? Que son antagonistas, por ejemplo, de Fusarium. Algunas especies son capaces de atacar nemátodos, tienen una alta capacidad de liberar ciertas enzimas que degradan la cutícula o la parte externa de los nemátodos, también los atacan. Pero también puede sintetizar algunos compuestos que ayudan a que la planta forme más raíces, ¿no? Esa es una. Otros microorganismos, como bien comentaban, sintetizan compuestos volátiles que se liberan al ambiente y pueden servir como señales de antagonismo contra algunos microorganismos patógenos, ¿ya? Entonces, pues sí sirven también, aprovechando pues que tienen más de una función. Por ejemplo, Bacillus, algunas cepas de Bacillus también ayudan por ejemplo, actúan sobre, por ejemplo, problemas o hongos de Phytophthora, ¿no?
se pueden utilizar. Bacillus subtilis puede ayudarnos a controlar Phytophthora, que ataca, sobre todo Phytophthora capsis, y que ataca mucho el sistema de raíces, ¿sí? Pero también tiene la capacidad de liberar ciertos metabolitos que ayudan al crecimiento de las plantas, ¿no? O también, ya vimos acá que algunas especies del género Bacillus también tienen la capacidad de solubilizar ya sea fósforo, incluso algunos potasio, ¿verdad? Y algunos micronutrimentos, en fin, o sea, podemos aprovechar más de una de las propiedades que tienen estos microorganismos. Esa es la gran ventaja, ¿no? Muy bien, colegas, perfecto. Pues bueno, si no hay más comentarios, gracias por su presentación, colega Salvador. Pues un aplauso simbólico, como lo hemos hecho para todos los colegas. Yo espero que pronto podamos vernos y pues conocernos en persona para que pues podamos platicar algo de esto, y pues ahí nos aplaudimos todos, ¿no? Por estar participando en estas pláticas que finalmente pues de algo nos van a servir para ir constituyendo e ir formando ya otros paradigmas relacionados con el manejo de cultivos, ¿no? Pues para responder a las necesidades actuales y de lo que está ocurriendo pues a nivel global. Muy bien, colegas, pues entonces vamos a pasar con la siguiente presentación, que también tiene que hablar sobre biofertilizantes y que está a cargo de su compañera Brenda. Entonces, pues quedamos atentos a que nos empiece a compartir su pantalla, Brenda Patricia, pues para que escuchemos su presentación. Sí, profe, buenas tardes. Adelante, colega, buenas tardes. Sí, profe, yo voy a apoyar a mi compañera con las diapositivas. Ah, ¿es usted Aguirre? Sí. Adelante, colega, claro que sí. Bueno, buenas tardes, compañeros. El trabajo de investigación que voy a presentar se llama Fomento de la utilización de biofertilizantes para la producción de cultivos sostenibles y las posibles implicaciones en la calidad y la salud humana. La siguiente diapositiva. Bueno, como introducción, les voy a mencionar que en la actualidad las prioridades principales de las políticas gubernamentales son garantizar la seguridad alimentaria, que los alimentos producidos sean nutritivos y que además de eso sean seguros para el consumo de la población. Y bueno, como ya hemos mencionado muchas veces, pues los fertilizantes son sustancias que contienen microorganismos que pueden ser nativos del suelo o cultivados, y que estos colonizan la rizósfera y proveen a la planta de diversos beneficios. Bueno, la siguiente, por favor. Sin embargo, la persistencia y trazabilidad de estos organismos no está del todo estudiada. Para cumplir las funciones benéficas, los microorganismos ocupan diferentes principios o mecanismos. Un ejemplo de estos es la transferencia o alteración de genes, los transposones conjugativos cromosómicos, que son, bueno, que más adelante se los mencionaré otra vez. También para estos beneficios pueden hacer uso del rediseño de ambientes que se adapten a su propósito, y también pueden cambiar la forma de los minerales disponibles en el suelo para ser absorbidos por la planta. Entonces, bueno, la interacción suelo-microorganismo-planta está estrechamente relacionada con la cantidad, la calidad y la seguridad del cultivo. Y por esto las interacciones resultantes pueden ser peligrosas o pueden ser peligros potenciales para los humanos, animales o plantas, o pueden no serlo y pueden traer muchos beneficios. Entonces, por eso en esta investigación vamos a abarcar la historia de los biofertilizantes, sus beneficios, cómo se sintetizan, cuál es su seguridad en la producción agrícola. Esto con el fin de determinar su papel en la salud del suelo, en el destino de los productos y también de determinar el destino de los productos y la implicación que tienen en el consumo de los humanos y los animales. La siguiente, por favor. Bueno, el desarrollo de los biofertilizantes. Sabemos que son microorganismos que
habitan naturalmente en el suelo y que cumplen funciones beneficiosas para mejorar las propiedades químicas, como las bacterias, hongos, los protozoarios, cianobacterias, los cuales viven en la naturaleza y, bueno, estos han sido extraídos de la naturaleza y cultivados artificialmente para poder producir los biofertilizantes. Entonces nos remontamos al siglo XX, justo después de la revolución agrícola. Como hubo un exceso de uso de agroquímicos y hubo malas prácticas agrícolas, las consecuencias ambientales fueron deforestaciones excesivas, alteración de los ecosistemas, un desequilibrio ecológico, cambio, pérdida de la diversidad, contaminación del agua, también pérdida de microorganismos e insectos benéficos. Entonces, en el siglo... a causa de todas estas consecuencias, los científicos deciden buscar la recuperación y la preservación de los ecosistemas a través de el uso de nuevos paradigmas. Entonces se encuentran los biofertilizantes como una alternativa adecuada, como un complemento para la agricultura orgánica. La verdad, encuentran paradigmas como la agricultura de conservación, otros como la agricultura responsable, sostenible, empiezan a buscar buenas prácticas agrícolas, entre otras cosas. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces a los biofertilizantes les dan el objetivo de buscar la utilización sostenible y el reciclaje de los recursos renovables sin efectos perjudiciales o con efectos mínimos sobre el medio ambiente. La siguiente, por favor. Y bueno, la seguridad de estos productos cosechados en un campo biofertilizado, deben de garantizar mediante un mecanismo de garantía de calidad que sean seguros para el consumo humano y ganadero. Creo que esta diapositiva no iba aquí. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los biofertilizantes, cuáles son los tipos que existen y sus roles en la producción agrícola. La siguiente. Bueno, hay dos tipos de biofertilizantes según su origen, que pueden ser naturales o autóctonos o sintéticos. Los naturales son los microorganismos que habitan en el suelo de forma natural y que su actividad beneficia el crecimiento de las plantas y la movilización de nutrimentos. Un ejemplo de esto son las algas, las bacterias, hongos, que están en vida libre en el suelo. Y los sintéticos son cultivos de microorganismos multiplicados artificialmente en laboratorios. Y bueno, estos microorganismos son específicos y están dirigidos a cultivos específicos. Estos pueden ser extraídos de una cepa del suelo y seguir siendo propagados una y otra vez en laboratorio. La siguiente, por favor. Bueno, según su función, los podemos clasificar en tres, que serían fijadores de nitrógeno, como son las bacterias de la familia Azotobacteriaceae o del género Rhizobium. También pueden ser solubilizadores de fósforo, como lo son las Pseudomonas, Bacillus y también Rhizobium. Y también pueden ser enriquecedores de la materia orgánica. En estos vamos a encontrar a las compostas y a las vermicompostas, que son el producto del proceso de compostaje a través del uso de gusanos. Y estas son potenciadoras de microorganismos de los géneros Azospirillum, Azotobacter y Rhizobium. Cabe mencionar que actualmente hay más de 149 cepas microbianas registradas para productos agrícolas y que la demanda de estos productos aumenta constantemente. De hecho, los biofertilizantes están valorados en más de $1.000 millones
1,000 millones de dólares y se prevé que para 2019 este valor aumente hasta 7,000 millones de dólares. La siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva conjunté la información anterior acerca de los biofertilizantes. Vemos que son naturales o sintéticos y según esto es su función y dónde podemos clasificarlos según su función, y también puse algunos ejemplos de los mismos. La siguiente, por favor. Bueno, en esta tabla vamos a hablar acerca de los tipos, características y modo de acción de organismos que promueven el crecimiento biológico. Solo son unos ejemplos. Por ejemplo, Bacillus, el del género Bacillus, su mecanismo de acción es la solubilización. Bueno, sí, su característica es la solubilización de fósforo, fijan nitrógeno y también accionan como fitohormonas. Asimismo, producen antibióticos y su forma de colonización es competitiva. Con respecto a pseudomonas, también solubilizan fosfato, fijan nitrógeno, ayudan a la movilización de hierro, regulan las fitohormonas y también, por otro lado, producen antibióticos, generan competencia por los recursos y también causan inducción de las propias defensas de las plantas. Tricoderma, que es muy popular, tiene también solubiliza fósforo, fija nitrógeno, también regula las fitohormonas y promueve la degradación y amortiguación de toxinas. Asimismo, también produce antibióticos, produce la inducción de las propias defensas de las plantas, causa competencia por los recursos, causa también hiperparasitismo, actúa como un parásito, y también actúa como un micoparásito. Y con respecto a las micorrizas, estas se encargan de la adquisición de nutrimentos, ayudan a la resistencia contra la sequía, alivian el estrés por las sales y metales pesados y estabilizan la estructura del suelo. También causan la inducción de las propias defensas de la planta, también la inducción de cambios en la composición de las poblaciones microbianas del suelo. Con esta tabla lo que quiero llegar es que así como los organismos ofrecen varios beneficios para las plantas y para el suelo, también hay características que tenemos que tener en cuenta antes de su aplicación que pueden generarnos problemas en el suelo, en los cultivos o en el nicho microbiológico del suelo. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de los beneficios de la utilización de biofertilizantes para la producción agrícola sostenible. La siguiente. Sabemos que son fuentes de nitrógeno orgánico y que son compuestos bioactivos, es decir, que producen compuestos como el ácido nicotínico, ácido pantoténico, biotina, vitaminas, tiamina y riboflavina. Entonces, estos compuestos se encargan de mejorar las actividades metabólicas. Además, se menciona que en un campo que es tratado con biofertilizantes, se reduce el uso de los fertilizantes químicos en un 25%. Es decir, aplicar biofertilizantes es una buena alternativa para reducir el uso de agroquímicos. También son fuentes de fertilizantes baratas y asequibles. Menciona que son altamente efectivas, de lo cual vamos a hablar más adelante. Y también son verdaderas herramientas que pueden mejorar los ingresos de los agricultores de escasos recursos, ya que según el artículo, una concentración mínima de estos productos puede lograr una mejora significativa. Bueno, también aumentan el rendimiento de los cultivos, reducen los costos de producción y mejoran la condición del suelo.
según hay un mayor rendimiento de la inversión en comparación con los fertilizantes químicos, además de que son fáciles de aplicar porque solo tienes que utilizarlos como abono o aplicarlos como inoculantes en el suelo o en las semillas. Se supone, o aquí mencionan que el rendimiento aumenta en un 20 a 30%. También mejoran la capacidad de retención de agua y de nutrientes. Aumentan el drenaje y la absorción de la humedad de los suelos. Por otro lado, mejoran la fertilidad del suelo y previenen la contaminación ambiental, previenen la degradación y contribuyen a la agricultura sostenible. Además de que permiten que la población microbiana aumente y que persista en el suelo, lo que conlleva a conservar la fertilidad del suelo. Y por último, son agentes de biocontrol como antagonistas y antibióticos. Son capaces de secretar antibióticos que actúan en contra de los fitopatógenos. Un ejemplo muy claro de este modo de acción es tricoderma. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de la percepción de la seguridad de la utilización de los biofertilizantes. La siguiente. Y bueno, muchos agricultores perciben a los inoculantes y los productos microbianos de biocontrol como más costosos y menos efectivos que los agroquímicos tradicionales. Esto es debido a varias razones. La primera, porque son de lenta reacción suprimiendo a las plagas. Sabemos que los plaguicidas sintéticos son de acción muy rápida. Otro de las causas son que los daños por plagas pueden llegar a los umbrales de pérdida y superarlos, causando pérdidas económicas. Para esto es importante que nosotros conozcamos e identifiquemos a los patógenos y comprendamos su ciclo de vida para poder aplicar correctamente estos productos y evitar llegar a estos extremos de pérdidas. La siguiente razón es que es necesario capacitar a los productores para utilizar las cepas de control biológico de manera eficaz. Esto es porque los biofertilizantes tienen una vida útil más corta y tienen una alta degradabilidad. Entonces, aplicarlos correctamente influye directamente en la eficiencia que van a tener en el suelo. Bueno, también se menciona que el modo de acción de los productos microbianos los hace selectivos y actúan solo sobre un huésped específico. Como ya hemos mencionado en otras clases, sí, muchas veces los biofertilizantes artificiales se desarrollan con una planta objetivo e incluyen un agente microbiológico muy específico. La siguiente, por favor. Y bueno, para crear una percepción positiva entre los agentes biológicos de los agricultores, se debe buscar que los biofertilizantes sean confiables, en calidad, que sean baratos y asequibles, que uno los pueda disponer sin esfuerzo y que sean comparablemente efectivos, además de que sean simples de manejar, consistentes en operación y compatibles con las prácticas agrícolas existentes de los agricultores. La siguiente, por favor. Con respecto a las interacciones suelo-planta-microorganismo y las implicaciones para la producción agrícola sostenible, la siguiente, vamos a abarcar los siguientes puntos. Bueno, sabemos que el bioma del suelo es un reservorio de diversidad de microorganismos y cada uno de los taxones que están presentes comprenden varios miles de millones de especies. Sabemos que la diversidad microbiana depende directamente de la rizosfera y, bueno, las bacterias suelen ser los organismos más estudiados, ya que Gans en 2005 menciona que un gramo de suelo contiene más de 1 millón de genomas bacterianos distintos. Entonces, esto nos da una idea de que todavía hay muchísimo por descubrir y aprender acerca de la diversidad de los microorganismos del suelo en sus diferentes hábitats, ecosistemas y huéspedes. Bueno, las interacciones suelo-planta y microorganismos.
El pH es un factor químico del suelo que afecta directamente a la población microbiana. Es el factor más importante de todos. Y también determina cómo son sus estructuras y sus funciones. La población de bacterias suele ser directamente proporcional al pH del suelo y la diversidad de bacterias es más baja en suelos ácidos, mientras que en suelos neutros proliferan. Es decir, el suelo ácido impide la eficacia y la capacidad de los microorganismos para colonizar a sus huéspedes. Bueno, la eficiencia de los biofertilizantes en los ecosistemas depende de la idoneidad de los factores edáficos. En el tercer punto tenemos que producen competencia entre los organismos naturales del suelo y las cepas inducidas. Es importante conocer los microorganismos que ya están presentes en el suelo para poder prever o al menos tener una idea de cómo va a ser la interacción que van a tener con los biofertilizantes, porque esta puede resultar ser una interacción negativa y muy poco beneficiosa. Bueno, en el cuarto punto tenemos que la selección e introducción de cepas adecuadas que complementen a los microorganismos naturales para garantizar los resultados deseados. Es decir, influye significativamente... perdón. Es lo que les mencionaba hace un momento, que debemos de conocer bien lo que vamos a introducir a nuestro suelo. En el punto 5, la interacción planta-microorganismo es un factor importante que regula la calidad del suelo. Esta interacción influye significativamente en la descomposición de materia orgánica, en el flujo de nutrientes, en el reciclaje de nutrimentos en la rizósfera, en la exudación de metabolitos solubles, en la movilización de nutrientes y la absorción de agua. Estos son factores que determinan la calidad del suelo y esta interacción también lo hace. Y como último punto, tenemos que la interacción del nicho microbiano y variables edáficas es importante para garantizar la salud del suelo, así como la seguridad animal y alimentaria. Un ejemplo que venía en la investigación es que un suelo sano va a producir cultivos sanos. Cultivos sanos van a dar lugar a una producción de calidad y la buena calidad de los productos mantendrán a los consumidores saludables. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca del impacto del uso de biofertilizantes en la producción. La siguiente. Comenzando por sus mecanismos de acción. Los biofertilizantes estimulan la síntesis de compuestos bioactivos, como ya les había mencionado anteriormente. Ejemplos claros de estos son gibberelinas, citoquininas, ácido 3-indolacético y bueno, este efecto se llama fitoestimulación. Además, alteran la arquitectura de las raíces para que haya una mayor absorción de nutrientes y agua. Promueven el desarrollo de las plantas a través de los fitoestimulantes que ya les mencionaba. Además de que promueven su desarrollo mediante el biocontrol de patógenos. Mejoran la división y proliferación de las células de la raíz. Influyen en gran medida en la absorción de nutrientes y agua. Y bueno, aquí puse algunos géneros bacterianos y de hongos que tienen influencia microbiana probada en la sanidad vegetal, es decir, que han sido estudiados y que sí tienen una influencia en la sanidad. Entre estos encontramos a Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces, Trichoderma, entre otros. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la seguridad de los productos biofertilizados, hay pocos estudios acerca de las implicaciones en la seguridad o la salud de estos productos.
No hay datos o información empírica sobre los efectos adversos o nocivos de estos alimentos con respecto a la garantía de la seguridad y las implicaciones a la salud, ¿no? Su persistencia en las plantas podría aumentar su propensión a volverse dañinos para los humanos y el ganado. Esto sería a través de la transferencia. Sí, sí. Ajá, sí, esto podría, la persistencia en plantas y este cambio a volverse dañinos se realiza a través de la transferencia horizontal de genes, el cual tampoco hay estudios muy especializados en este tema según la investigación. Y bueno, sabemos que un microorganismo promotor de crecimiento vegetal no infeccioso podría volverse un patógeno cuando llega al intestino humano a través del consumo. Es decir, que puede ser un organismo que no es peligroso en campo, pero cuando lo consumes se vuelve patógeno para los humanos. Esto es peligroso porque podría dar como resultado grandes brotes de enfermedades infecciosas al transferir estos patógenos. La siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de la persistencia y trazabilidad de microbios virulentos en bioestimulantes y agentes de control. Bueno, la mayoría de estos productos se vuelven no rastreables cuando los aplicas al suelo después de algunas semanas. Son altamente degradables. En el ejemplo de Bacillus, que promueve el crecimiento y la salud de las plantas, este se vuelve indetectable justo poco después de que ha sido aplicado. Hay otras cepas que sí permanecen más tiempo en el suelo, que son detectables, pero que con el tiempo se vuelven menos infecciosas y que reducen su abundancia. Es decir, no habría una huella en el suelo que nos diga qué fue aplicado allí. Además, existen evidencias experimentales que demuestran la posibilidad de desarrollo de fitotonosis. Estuve buscando este término y lo único que encontré es que un patógeno humano transmitido a través del producto de un cultivo infectado. Bueno, algunos fitopatógenos pueden ser infecciosos cuando entran en contacto con las células humanas, es lo que ya les comentaba. Un ejemplo de esto es el virus del moteado leve de la pimienta. También algunos microorganismos beneficiosos para las plantas que habitan en el suelo son patógenos para los humanos, ya que algunas de las especies que están presentes en el suelo han demostrado causar enfermedades. Sabemos que es un gran reservorio de microorganismos y que de no tener un cuidado puede existir, que de no tener el cuidado correcto puede haber contaminación en los alimentos. También los microorganismos pueden biosintetizar las fitohormonas con implicaciones en la salud humana y animal. Se ha informado que la ingestión de productos vegetales con trazas de productos bioestimulantes inducen a la síntesis de ácido abscísico, lo cual causa enfermedades inflamatorias intestinales. Otro ejemplo de esto es la producción de micoxinas. Entonces, hay algunos hongos que segregan micotoxinas como Aspergillus, Fusarium, Penicillium. Las micotoxinas más comunes se llaman aflatoxinas y son muy graves. Pueden provocar la disfunción hepática, náuseas, infecciones inflamatorias. En dosis en dosis muy altas pueden ser letal y hasta cancerígenas para los humanos. Entonces, que estos hongos persistan en los alimentos o que las micotoxinas estén en los alimentos y nosotros no lo sepamos puede ser peligroso para la salud humana. Permítanme un momento.
Profesor, estoy teniendo unos problemas con mi internet, entonces déjeme prender y apagar mi módem y vuelvo en unos minutos. Sí, de acuerdo. ¿Ya? ¿Sí me escuchan? Sí, colega, adelante. Bueno, yo sí la escucho. Ah, ok. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Y las conclusiones de esta investigación fueron que es necesario y muy urgente desarrollar un procedimiento eficiente con alta precisión para predecir la seguridad de los bioestimulantes. Se necesitan protocolos de calidad que aseguren la seguridad de estos productos. Además de que se requieren más investigaciones sobre el impacto directo de los biofertilizantes en la salud humana, en la salud de los animales y en las colonias de microorganismos del suelo. Además de que se deben establecer procedimientos reglamentarios adecuados para prevenir la contaminación cruzada de patógenos de plantas a seres humanos y animales. La siguiente, por favor. Y bueno, los fertilizantes son organismos vivos con inclinación a la mutación, por lo que es esencial un examen de calidad y certificación previa a su utilización en agroecosistemas sostenibles. Estos productos ofrecen muchísimas ventajas, que son una alternativa ecológica, que son amigables con el medio ambiente, pero que deben de ser mejor estudiados debido a las posibles implicaciones que pueden tener en la salud humana, ¿no? O también en el suelo, porque como ya les mencionaba, no todos los microorganismos naturales del suelo van a tener la misma interacción con los productos aplicados. Entonces, sí, definitivamente son un producto beneficioso, son muy útiles, son más baratos y se ha comprobado que sus beneficios no solo aumentan o mejoran el rendimiento, sino que ofrecen una amplia gama de beneficios, pero sí se necesita saber cuál va a ser el impacto de estos en la salud humana. Y eso sería todo, compañeros. Muy bien, colega. Muchas gracias por la presentación. Pues también bastante interesante. Pues efectivamente sobre las implicaciones que pudiera tener el uso de microorganismos. Entonces, de ahí podríamos reiterar los comentarios que hemos hecho en algunas otras reuniones sobre precisamente la calidad de los productos que vamos a utilizar. Entonces, es importante que nosotros tengamos la precaución de poder utilizar productos que estén certificados, ¿verdad? Porque muchas veces se ofrecen productos en el mercado que traen la leyenda registro en trámite. Entonces, muchas veces esos productos no han sido sometidos a toda una serie de protocolos de seguridad precisamente para garantizar que su empleo no represente un riesgo para el usuario o para finalmente el consumidor o incluso el medio ambiente, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, COFEPRIS, que es quien se encarga de hacer todos esos estudios, las empresas que formulan productos, pues tienen que hacer todo un proceso ante COFEPRIS. Esos estudios se pueden llevar años,
además de que son costosos, y pues se hacen muchos problemas de toxicidad, de efectos ambientales, residualidad, toxicidad, en fin, el grado de peligrosidad. Entonces, después de que pasa por todos esos protocolos y aprueban, entonces es cuando ya las instancias responsables de dar la autorización de que salgan esos productos al mercado, como les comentaba, en México es COFEPRIS, entonces ahora sí ya se puede comercializar pues con toda la libertad, ¿no? Y toda la seriedad que implica. Por eso es conveniente que esos insumos pues tengan su registro. De otra manera, pues hay riesgo, en principio, de que a veces los insumos no son efectivos, ¿no? Porque no han pasado por todo un proceso serio de selección, multiplicación, ¿verdad? Para y de cuidados, ¿no? Para que realmente estos microorganismos se encuentren presentes en el insumo en las cantidades que se indican y cumplan después su función y aprovechar todas las ventajas que tiene, además pues de evitar los riesgos potenciales tanto ambientales como para el consumidor, ¿no? O para la gente que está en contacto con estos productos que vendrían siendo los agricultores. Eso sí es bien importante, ¿no? Entonces, pues es parte pues de lo que tenemos que tomar en cuenta, como lo hacemos ahora para los productos de síntesis, ¿no? Que también tenemos que ser cuidadosos en su manejo, en su utilización para que también sean efectivos, ¿verdad? Y pues asegurar que no representen un riesgo. Situación que a veces no se toma muy en cuenta, ¿no? O sea, estamos haciendo aplicaciones de pesticidas pues en cualquier momento, cualquier tipo de producto. Entonces, si bien es cierto, podemos aprovechar su alta efectividad, pero también podemos estar provocando que los productos que se consuman pues lleven altas cantidades, o al menos lleven cantidades de productos que no son permitidos, o altas cantidades de residuos de los productos permitidos, que con el tiempo y acumulados en los organismos empiezan a reflejar algunos problemas. Lo mismo tenemos que hacer para este tipo de insumos, ¿no? Ya que van a estar entrando seguramente en nuestros esquemas como herramientas tecnológicas, ¿verdad? Entonces, todo esto como que tenemos que irlo retomando. Yo creo que en el futuro, en nuestras prácticas aquí en el campo, aparte de los sistemas convencionales, creo que es importante poner por ahí alguna parte de nuestras áreas agrícolas, pues con cultivos manejados con estas nuevas propuestas tecnológicas, para que efectivamente veamos la efectividad, ¿no? Comparado contra lo que hacemos convencionalmente. Entonces, bueno, eso tenemos que irlo viendo en el futuro. Muy bien, entonces, colega, pues si empezamos con sus preguntas, a ver, ¿a quién le quiere preguntar o los deja abiertas? Sí, profe, van a hacer preguntas abiertas. Bueno. La primera pregunta es, ¿cuáles son las causas de que los productores reciban a los inoculantes o a los biofertilizantes como productos más costosos y menos efectivos que los agroquímicos tradicionales? Ok, ¿quién dice yo? A ver, ¿quién se anima a responder la pregunta que ha hecho Brenda? Pues uno podría decir que uno de los efectos sería porque son de lenta funcionalidad, no sé cómo decirlo, como que actúan más lento que uno sintético. Ajá. Sí, ajá. Son como de acción retardada, ¿no? Como que sí, o sea, van a hacer el efecto que uno espera, pero pues sí se requiere que pase un tiempo, ¿no? Como comentábamos con algunos otros microorganismos. Tenemos que aplicarlos, a veces tenemos chance de mezclarles por ahí alguna fuente de energía que los active rápido, y si no es así, pues tiene que llegar el microorganismo al suelo, en este caso al suelo como biofertilizante, establecerse ahí, empezar a incrementar sus poblaciones, identificar a la planta, establecer las relaciones adecuadas para que cumpla su función. Para eso se requiere tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, lo aplicamos un producto con esas características, van a pasar algunos días o muchos días para que efectivamente se cumpla su función. A diferencia, por ejemplo, o sea, imagínense un producto a base de microorganismos fijadores de nitrógeno, ya sea de vida libre o simbiótica, comparado contra, por ejemplo, urea, o más todavía, una fuente de nitrato, ¿no? Nitrato de amonio, nitrato de calcio, o ácido nítrico,
en última instancia, donde aplicamos así los nitratos de manera directa. Entonces la planta va a responder casi de inmediato, a diferencia del otro proceso, pues que va a implicar en principio atrapar el nitrógeno en forma molecular del ambiente, luego transformarlo en amonio, y luego ese amonio lo tiene que transformar en nitrato. Entonces eso va a llevar un poco de tiempo, aparte pues que también va a depender de la cantidad de bacterias que esté haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces sí, esa es una de las razones. ¿Alguna otra que se le ocurra? Brenda, ¿qué dice? Profe, no lo escuché bien, ¿qué fue lo último que dijo? Ok, sí, comentábamos sobre la respuesta de Maldonado, y bueno, él nos daba uno, ¿no? Precisamente eso de que los productores detectan que la función que va a ejercer, ya sea un bioestimulante o en este caso un biofertilizante, pues se tarda pues en manifestarse ese efecto, es como que de acción retardada, ¿no? Es posiblemente una de las características que tienen presente los productores y por lo tanto es algo que crea resistencia en la utilización de biofertilizantes. Esa sería una, pero usted mencionó algunas otras, ¿no? Entonces, no sé si Maldonado tenga otras más, o se queda con esa respuesta. Yo tengo unas, profe, ¿puedo decirlas? ¿Quién es usted, Sandoval? Sandoval, sí, Sandoval. A ver, Sandoval, viene. Si no mal recuerdo, la compañera Brenda también mencionó que era necesario enseñarle a los productores, capacitarlos a trabajar con este tipo de productos, ya que pues, son nuevos, muchos productores ni siquiera saben que existen y los conocen. Otra parte era que estos microorganismos tenían funciones muy específicas. Algunos algunos eran para fijar nitrógeno, otros para solubilizar fosfatos, ¿no? Entonces tenían funciones muy específicas y además tienen que ser aplicados en cultivos o en huéspedes pues específicos. Correcto. Brenda, ¿qué opina? Sí, profe, está correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Los comentarios. Es cierto, o sea, pues tienen, y lógico, incluso nosotros, colegas, que nos estamos formando en esta área, o en esta área del conocimiento agronómico, que va a implicar sobre todo ustedes, estar ejerciendo en un ambiente ya muy diferente, con otras perspectivas, con otras demandas. Pues sí tenemos que ir cambiando nuestros paradigmas, ¿no? Estamos acostumbrados a los manejos convencionales de cultivos, y de hecho lo estamos viendo en los cursos, ¿no? Pero creo que sí es importante empezar a meter otras variantes dentro de nuestros esquemas de trabajo para ir cambiando estos paradigmas y abrirnos a otras posibilidades que podemos utilizar precisamente para ir generando técnicas productivas con un impacto ambiental pues reducido. Yo creo que nulo va a ser difícil el simple hecho de interactuar en un entorno natural para hacer agricultura, pues ya implica cierto grado de alteración, pero pues que sea lo menos, ¿no? Porque casi que la característica es que llegamos destruyendo el ecosistema, ¿no? Para obtener alimentos. Pero sí va a ser necesario que nosotros mismos cambiemos estos conceptos, estas ideas, las vayamos conjuntando o complementando con lo que ya sabemos, precisamente para lograr transmitir esta información, hacer conciencia de los nuevos requerimientos de estos insumos, pues para que pues podamos utilizarlos, podamos recomendarlos y aprovechar esas bondades que tienen, y ojalá en el futuro pues ya empiecen a formar parte de nuestros esquemas de manejo, como ocurre en otros países, ¿no? Yo tuve oportunidad de ir hace unos años a Argentina a un congreso bio precisamente, y platicando con gente de por allá, por ejemplo, que es Brasil, Argentina, Paraguay, parte de Colombia, ya dentro de sus esquemas de fertilización. Por ejemplo, se hablaba aquí en algunas presentaciones sobre la soya. Ellos manejan ya muchos biofertilizantes, sobre todo para leguminosas, ¿no? Utilizan también biofertilizantes para la producción de caña, por ejemplo, en Colombia, en Brasil. Por eso de Azospirillus brasilense, allá se desarrolló mucho la tecnología utilizando ese microorganismo para generar biofertilizantes, ¿no? Entonces, y ya está dentro de los esquemas. Y por ejemplo, ahí los investigadores con los cuales pude entablar plática
eso de que en esos países, en algunos momentos, las autoridades gubernamentales han apoyado mucho el desarrollo y la incorporación de estas tecnologías precisamente para que en el largo plazo no representen un riesgo ambiental por las grandes superficies que se manejan. Y efectivamente, cada microorganismo tiene una función específica, no obstante, y afortunadamente puede hacer otras, ¿no? Porque aparte de biosolubilizar, pues pueden ser antagónicos, pueden generar un compuesto volátil por ahí que no permita la llegada de microbios, de otros, sobre todo patógenos. Entonces, por ejemplo, también tuve oportunidad de platicar con unas personas de una empresa en Colombia, esa empresa lo que hacía es que entablaba la relación con los productores, que requerían la elaboración de biofertilizantes. La empresa manda técnicos a los predios de los agricultores, toman muestras del suelo precisamente para generar biofertilizantes a partir de microorganismos nativos, como bien comentaban acá, porque otra opción es producir biofertilizantes con microorganismos específicos y que después uno utiliza, pero al aplicarlos al suelo puede ocurrir que no se desarrollen de la misma manera, porque son extraños, vamos a decirle así, les cuesta un poquito más establecerse. Pero entonces lo que hacían estas empresas es tomaban muestras de suelo, regresaban a los laboratorios, empezaban a hacer las corridas para identificar, para multiplicarlos, identificar las especies, y ya seleccionaban los que se requieren, pues, como biofertilizantes, los multiplicaban y formulaban ya el biofertilizante que regresaba al predio de donde fueron colectadas las cepas, ¿no? Entonces, eso también tiene ya muchas ventajas porque, pues, son microorganismos que pueden adaptarse rápidamente al ámbito agrícola del cual fueron extraídos, ¿no? Incluso hasta mejorados, ¿no? Porque generalmente se seleccionan las cepas pues más eficientes en el proceso específico que uno busca ayudar, ¿no? Entonces, a lo mejor si seleccionamos microorganismos fijadores de nitrógeno, por ejemplo, de vida libre, pues ahí empiezan a seleccionar Azotobacter, Azospirillum, qué sé yo, hacen sus pruebas para ver la eficiencia de las colectas y pues de los más eficientes se reproducen, se multiplican y se formula el biofertilizante. Y ahora sí ya se cuenta con un biofertilizante con microorganismos, digamos, seleccionados, mejorados para esa actividad particular y pues tiene mejor efecto, ¿no? Entonces, digamos que es la tendencia y en Sudamérica pues ya es muy común escuchar el uso y aplicación de biofertilizantes para manejar los cultivos, ¿no? Muy bien, entonces, otra pregunta, colega. Sí, profe. ¿Cuáles son los posibles riesgos del uso de los bioestimulantes? Perfecto, riesgos. A ver, ¿quién dice yo? Anímense, anímense. Y sí, de hecho es un tema interesante. Y pues sí, colegas, seguramente más de uno de ustedes en el futuro va a estar metido en este campo de la microbiología de suelos. Es un tema pues, de actualidad y se va a requerir mucho apoyo de gente que empiece a trabajar estas cosas aplicadas a la agricultura y a otros campos, ¿no? No solo la agricultura, yo creo que la agricultura es solo una pequeña parte que tiene la aplicación de la biotecnología y particularmente el uso de microorganismos. Bueno, estudio y uso, ¿no? Entonces, a ver, posibles riesgos, colegas. Por ahí a ver, ¿quién dijo yo? Que posiblemente se pueda desarrollar, mencionó un patógeno que se transmite, que el patógeno era para los humanos y que se transmite a través de un cultivo infectado. Y también mencionó que un microorganismo promotor se puede convertir en un patógeno. Ok, sí, potencialmente, y como están expuestos, ustedes son Ruiz, ¿verdad? Sí, profesor Ruiz. Ruiz, ok. ¿Qué opina colega Brenda? Sí, sí está en lo correcto. Hablábamos acerca de las micotoxinas que son segregadas por Nongo, si no me equivoco, Aspergillus,
y que pues en dosis bajas pueden traerte varios problemas, pero que en dosis altas pueden ser cancerígenas. Sí está correcto. Perfecto. Muy bien, colega, muchas gracias. Tapia estaba por ahí con su mano levantada. Sí, profe, la había levantado para participar, pero contestó mi Adelante. compañera Sheila. También podría agregar que Brenda hizo énfasis también en la dinámica de los organismos edáficos, porque al introducir una especie que no es nativa del suelo en el que la vamos a aplicar, podemos cambiar la dinámica en las cadenas tróficas o incluso provocar, por ejemplo, si hay antagonismo con otro organismo que ya estaba presente en el suelo. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Sí, es otra situación que hay que tener en cuenta, considerando lo que nos platicaba su colega Brenda, ¿no? Que realmente existen pues miles o millones de especies, ¿no? Pues están los hongos, las bacterias, yo creo que es de lo que bien comentaba y es de lo que más hay, pero también están ya entrando en escena y de manera importante los actinomicetos también, que son una especie de microorganismos que ni son hongos porque tienen características de los hongos, pero tampoco son bacterias porque no tienen algunas características de bacterias, pero no son, entonces están como en la parte media los actinomicetos. Entonces también se están identificando algunas cepas con algunas propiedades interesantes, ¿no? Entonces seguramente en los próximos artículos que empiezan a llegar por ahí, pues se va a estar hablando. Incluso por ahí se han detectado algunos que tienen efecto herbicida, ¿sí? Entonces es bueno como para ir sustituyendo el uso de herbicidas de síntesis, que pues todos sabemos son muy buenos, son útiles, pero que sí pueden traernos algunos problemas. Por ejemplo, alguien hablaba por ahí de bioremediación y un tema delicado de la bioremediación es tratar de recuperar suelos altamente contaminados, pues con pesticidas y entre ellos también los herbicidas, ¿no? Entonces, ahí van a entrar fuertemente estos otros microorganismos y otros más que por ahí van a estar surgiendo, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta que tenga bajo la manga, colega? ¿O ya con esas, Brenda? Sí, ya la última sería si los microorganismos presentes en los biofertilizantes son persistentes en el suelo, pueden ser rastreados o no pueden ser rastreados. Ok, persistencia de los microorganismos. Ok, buena pregunta. ¿Quién dice yo? A ver, anímense, anímense. Está buena está interesante la pregunta. A ver, No, Maldonado. son residuales. ¿Cómo dijo? No son rastreables. Ok, no son rastreables porque mencionaba su colega que algunos son rápidamente degradables, ¿no? Y pues sí, yo creo que eso depende mucho de su ciclo de vida. Pues, es como cuando hay esta inmovilización de nutrientes, están inmovilizados mientras el bicho está vivo. Una vez que muere, pasa a formar parte de la materia orgánica y se liberan esos nutrientes. Entonces, a lo mejor aquí igual tiene que ver con esa parte, ¿no? De cuánto duran los microorganismos para que, pues, digamos, los originales que aplicamos, ¿no? Ajá, ¿algo más? Dijo entonces, eso es la rastreabilidad, pues es limitada, ¿no? Y la persistencia, pues como que sería un poco difícil, ¿no? Tendríamos que aplicar, bueno, si se requiere y seguramente sí, yo creo que se tendrían que hacer pruebas con algún marcador que permita identificar la persistencia, o sea, cuánto tiempo se mantienen ahí los microorganismos en ese ecosistema edáfico. Por si acaso hubiera oportunidad o más bien necesidad, ¿no? De rastrear el origen de algún problema, como comentaba su colega, de algún problema de salud, pues sí sería necesario, ¿no? Hacer ese tipo de estudios. Pero seguramente pues eso se va a ir dando, o sea, prácticamente estamos abriendo estas ventanas de información
Y pues la idea es que más de uno de ustedes se interese en estas cosas para estar incursionando en esto, ¿no? Si alguien quisiera en el futuro prepararse en estos campos, aquí cerquita tenemos el colegio de posgraduados, la maestría en microbiología de suelos tiene un nivel bastante bueno. Tenemos otros centros en México que hacen microbiología. Está el CUCBA de la UDG, está el CINVESTAP, está la Universidad Autónoma de Puebla, tiene un centro de microbiología también de bastante buen nivel. El IPICIT, que está en San Luis Potosí, que es el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología. En fin, o sea, hay varios. Está en Baja California, está el grupo del doctor Bachán, también expertos en microbiología. Entonces, hay muchas posibilidades. Y como les comentaba, ya en Sudamérica, pues, en la Universidad de Córdoba hay buenos grupos de investigación, ¿sí? En Brasil, pues, ni se diga. Entonces, seguramente a alguien de ustedes les va a tocar estar activos en estos campos del conocimiento en el futuro. Muy bien, colegas, pues muchas gracias por su tiempo, por las presentaciones, las participaciones, sobre todo estuvo nutrido, qué bueno, eso está perfecto. Entonces, pues, si no hay más comentarios, nos estaríamos viendo la próxima semana. Por favor, cuídense mucho, que tengan una excelente tarde y que el fin de semana pues sea mejor para que recuperen energías. Y nos vemos la próxima semana para continuar con nuestro curso. Pásenla todos bien, cuídense. Si no es necesario, pues no salgan. Y si salen, pues con todas las precauciones. Y pues, excelente tarde a todos y nos vemos la próxima semana, el día lunes. ¿Sale? Un saludo a todos. Sí, profesor, gracias, buen día. Hasta luego, profe. Buen día. Gracias, profe, igualmente. Gracias, igualmente, colegas, cuídense mucho.